¿Cómo está Natalie? Buenas tardes. Bueno, voy realizando la revisión de la redacción de sus criterios de desempeño. Usted se ha identificado correctamente el orden, ¿no? Se redacta primero el objeto, el verbo y la condición de referencia. Pero lo que no está indicando, está interpretando correctamente que los criterios de desempeño son actividades, son funciones que va a realizar su estudiante y que nosotros como docentes debemos ver que se cumpla, son desempeños que va a realizar nuestro estudiante. No redactar como un procedimiento o algo que se va a hacer en la unidad, sino desempeños que va a realizar nuestro estudiante y que nosotros podemos ver y comprobar a través de la condición de referencia que lo está cumpliendo idóneamente, ¿no? Por ejemplo, en su primera unidad indica que va a identificar problemas de flujo de datos en las redes considerando los niveles de seguridad necesarios en la red. Entonces, de repente, para poder llegar a identificar estos problemas, lo primero que tendrá que hacer y que debo verificar que mi estudiante hace es interpretar correctamente los niveles de seguridad en las redes, ¿no? ¿Y cómo lo va a interpretar? No sé, podemos considerar que lo hará de manera responsable, de manera precisa o de acuerdo a las diferencias de ventajas y desventajas, ¿no? O según la asociación de dispositivos involucrados, ¿no? Entonces, nuestros saberes también nos dan la condición de referencia o en algunos casos pueden ser también los objetos para mis criterios de desempeño, ¿no? Pero además de eso, también tenemos que tomar, eso sería uno de los primeros criterios que tendríamos que considerar, que mi estudiante sabe cómo está, tiene que hacer considerando a los niveles de seguridad, entonces primero tendrá que interpretar o conocer o identificar, ¿no? Los niveles. Ese tendría que ser uno de mis primeros criterios de desempeño, que yo sé que mi estudiante va a poder interpretar o distinguir, seleccionar los niveles de seguridad. Luego, en un segundo elemento, en un segundo criterio de desempeño estaría que va a identificar los problemas. Nuestro elemento de competencia nos señala que nuestro verbo va a ser identifica. ¿Y qué tiene que identificar? Problemas de flujos de datos, ¿no? Entonces, no es tanto el modo de comunicación, transmisión de información se transforma a través del tiempo. Este es un procedimiento que está realizando dentro de lo que son los procesos para poder realizar los flujos de datos. No es un procedimiento, no es un saber hacer que está realizando nuestro estudiante, ¿no? Entonces tenemos que mejorar las redacciones. En este otro, por ejemplo, la introducción a los dispositivos de redes identifica las funciones e importancias. Usted me está señalando qué es lo que hace la introducción de los dispositivos. No me está señalando un criterio de desempeño que realiza el estudiante, ¿no? De repente, la introducción de los dispositivos se interpretan, eso quiere decir que mi estudiante va a saber interpretar de manera precisa, correcta, o en función o ha interpretado de acuerdo a las funciones o con base en las funciones e importancias del uso, ¿no? También aquí el flujo de datos, cómo lo va a realizar mi estudiante o qué lo hace. Lo transmite, se transmiten, cómo lo va a transmitir mi estudiante por medio de programaciones de protocolos o tal vez lo realiza en base a programaciones y protocolos o siguiendo en base en los protocolos y estándares, ¿no? Entonces tengo que verificar que mi estudiante va a realizar estos desempeños, ¿no? Son por eso criterios con los que yo voy a evaluar que mi estudiante está realizando correctamente el desempeño. Por eso son criterios, ¿no? Es igual que los criterios de evaluación que tenemos en las tablas, en este caso son los criterios para poder evaluar los desempeños que va a realizar mi estudiante y con eso va a alcanzar el elemento de competencia que señala mi unidad. Ahora, en las evidencias de desempeño también son lo que van a saber realizar mis estudiantes en aula. Aquí sí nos estamos enfocando ya más en el estudiante, señalando las actividades, ¿no? Va a identificar físicamente los dispositivos involucrados en la red, tal vez y lo que va a hacer es identificar, como le mencionaba aquí, si cambiamos, identificar los niveles de seguridad, ¿no? Entonces, pero yo, ¿cómo voy a verificar que está identificando? De repente, cuando él haga una exposición
y me demuestre, ¿no?, que ha identificado. Esta exposición la va a realizar en aula, entonces esa va a ser también una de mis evidencias de desempeño. Cuando él exponga la identificación que realiza correctamente de los niveles, ¿no? Ahora aquí en el B me indica, conoce la evolución y la transmisión de la información. No sé si conoce, tal vez lo que puede presentar es la demostración de la interpretación o como señala también aquí en su saber hacer, ¿no? Tal vez va a presentar la diferenciación, va a exponer o modelar las ventajas y desventajas en una red de computadora. Entonces, aquí también tenemos que ir enfocados a eso, ¿no? A cómo me va a demostrar el estudiante que realiza y sabe hacer, cumple con el desempeño. Luego, sí está correcto sus evidencias de producto, es un cuadro de ventajas y desventajas, ¿no? Pero tiene que tener ese cuidado, que tengan relación siempre con los criterios y también a la vez se pueden basar de aquí en los saberes, ¿no? Puede también presentar un informe, un mapa mental de la importancia de la comunicación y transmisión, ¿no? Aquí si bien está presentando un cuadro de ventajas y desventajas, también me puede presentar un cuadro sobre o un mapa conceptual de la importancia de la comunicación y transmisión. Informes, ¿no? También están correctos, pero podemos ir mejorando también, siempre tomando en cuenta también los saberes para poder cumplir y redactar los criterios de desempeño y también redactar las evidencias. También, como seguramente ya revisó el ejemplo que les mandé, cómo tiene que terminar, ¿no? Por ejemplo, mire, ¿qué es lo que va a saber hacer mi estudiante, ¿no? Va a saber realizar un diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo lo elaborará? Mediante procesos que se realizan al paciente. Entonces, yo puedo verificar aquí que mi estudiante, mi futuro profesional, sí va a realizar y elabora el diagnóstico mediante procesos que se realice al paciente. Aquí está cuáles serían la meniasis, la exploración, la valoración funcional. ¿No? Aquí incluso dice recopilación de datos, aquí también recopilación, responsabilidad a la hora. Entonces, por eso es que se señala que todos estos tienen relación también con la condición de referencia que señalo, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo va a corroborar mi estudiante el diagnóstico de cada paciente a través de pruebas complementarias? Entonces, yo estoy verificando que mi estudiante usa las pruebas complementarias para corroborar el diagnóstico que está realizando al paciente, ¿no? Esa es la relación que tenemos que tener. Bueno, también vemos también como productos un informe escrito del diagnóstico que realiza, un cuadro comparativo sobre los síntomas y signos, ¿no? Aquí vemos también que estamos tomando en relación la interpretación de pruebas complementarias, ¿no? Entonces, tenemos relación con los saberes y a la vez con los criterios, ¿no? Un mapa mental de los tratamientos terapéuticos, porque para poder realizar estos los tratamientos y establecer, él tiene que también conocer sobre los tratamientos, ¿no? Y en desempeño, puedo yo verificar que él está realizando un desempeño. Claro que en esta asignatura de medicina todo es más evaluación, ¿no? Con relación al paciente, las prácticas que hacen con los pacientes, ¿no? En su asignatura puede ser una demostración, exposición en el aula, ¿no? Aquí, en cambio, realizan exploraciones físicas, demostraciones de la destreza manual, pero esa sería la manera que tenemos que relacionar para poder también redactar todos los criterios y terminar, ¿no?, más o menos de esta forma nuestras unidades de aprendizaje. Tiene un buen trabajo, ha avanzado bastante bien, pero tenemos que mejorar las redacciones. Los verbos que usamos no son conoce, ya hemos señalado varias veces que no es conoce, puede ser interpreta, analiza. Esos verbos tenemos que corregir, Nancy, para poder mejorar también, ¿no? Espero que con este video le quede un poco más claro cómo realizar las redacciones para que podamos avanzar en las otras unidades. Y si tiene algún avance, también me lo puede enviar para que lo vayamos revisando y pueda culminar hasta el día domingo. Bueno, un saludo cordial. Si tiene alguna otra duda, me envía su mensaje. Siga adelante. Buenas tardes.